Muy buenos días, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien con su respectiva familia. Vamos a empezar nuestra asignatura con un nuevo tema. El tema que vamos a tratar es sobre una introducción en sí a la estadística descriptiva. Vamos a ver las ideas generales acerca de tablas de frecuencias y gráficos en cada una de las variables que hemos visto en la clase anterior. Bien, eh, para eso tenemos la agenda de ahora, que se trata de hablar de cada una de las variables que vimos la clase anterior. Lo que recordamos, y las 4 categorías de variables son cualitativa nominal, la cualitativa ordinal, la variable cuantitativa discreta y variable cuantitativa continua. Y finalmente unos ejemplos de gráficos. Bien. Con respecto a la variable cualitativa nominal, vemos un ejemplo. Puede ser la variable profesión, la variable sexo, nacionalidad. No tiene un orden natural y pueden ser codificadas. Si recordamos, todo eso hablamos en la clase anterior. Y también puede tener una categoría. Si me permiten, voy a colocar el puntero en forma de láser para que guiarme según lo que estoy leyendo. Habíamos dicho, bueno, ejemplos de... Aquí tenemos ejemplo de la variable cualitativa. Solo se pueden codificar. Es una manera de manejar estas variables, pero no se puede operar con esa codificación. Bien, también puede haber una especie de categoría de datos que hacen falta. Esas categorías, por ejemplo, se conoce como categoría no respuesta. Bien, lo único que se pueden hacer con esas variables básicamente solo es contar. Y el momento que nosotros vamos a contar los respectivos elementos que forman esta variable, entramos en lo que son las frecuencias. En sí, frecuencias podemos decir que es el número de veces que sucede o que se realiza una cosa durante un periodo o un espacio determinado. Y aquí hay un ejemplo. Ahora que estamos en esta crisis de salud, ¿con qué frecuencia rezas el rosario en el día? Entonces se entiende, ¿no? ¿Cuántas veces tú realizas cierta actividad? Entonces nos interesa en estos tipos de variables es contar cuántas veces se cumple una categoría en particular. A eso le denominamos frecuencia. En sí es la operación más básica, de la cual también vamos a hablar en las siguientes variables. Bien, hay otra operación que podemos resaltar, que es la llamada moda. No es nada más que identificar la categoría o la clase con mayor frecuencia. Bien, en cuanto a la representación gráfica, estoy seguro que también hablamos en la clase anterior, pero ustedes conocen o recuerdan sobre los gráficos de pasteles o pie chart. Es una representación gráfica utilizada en estos tipos de variables nominales y los gráficos de barras. Bien, hay que diferenciar en las frecuencias para estudiar la característica de estas variables. Una frecuencia denominada absoluta, y vamos a decir que la frecuencia absoluta es la de una categoría o de una clase, ¿sí? Va a estar formada por el número total de elementos que pertenece a dicha clase, y su notación va a ser por una n minúscula, ¿sí? Y el literal i, subíndice i, lo único que nos dice es que estamos identificando el número de elementos en una clase en particular. Vamos a ver más adelante de esto para que se entienda mejor. Bien, bueno, y aquí lo único que nos dice este tipo de simbología matemática, esta letra griega epsilon, lo único que nos identifica que es una sumatoria. Vamos a sumar la cantidad de elementos en cada clase en particular y nos va a dar el elemento total, ¿sí? Observamos esto en los ejemplos que se vienen más adelante. Y también otro tipo de frecuencia es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa
de una clase C sub i, no es nada más que la frecuencia absoluta expresada en porcentaje. ¿Sí? Entonces, básicamente la fórmula es la siguiente, ¿no? Si no recordamos cómo obtener un porcentaje, nos interesa aquí pues, el elemento de una clase en sí dividido para los elementos totales de la muestra. Fíjense de que las sumatorias de la frecuencia relativa de cada una de las categorías va a sumar 1. ¿Okay? Bien, vamos a hablar o vamos a identificar lo que hemos hablado en este ejemplo. Bien, vamos a iniciar con esta tabla de aquí. Esta tabla que ustedes ven aquí, estoy moviéndome alrededor de la tabla, está conformada por una variable llamada ciudad. Vemos que esta variable ciudad es una variable cualitativa porque no es numérica y es una nominal porque no tiene un orden natural, los nombres de las ciudades. Entonces, supongamos que tenemos una tabla donde hemos registrado 10 clientes y decimos que el cliente 1 viene de una ciudad llamada Porto, el cliente 2 viene de una ciudad llamada Coimbra, el cliente 3 viene de una ciudad llamada Lisboa y así sucesivamente. Vemos que obviamente, por ejemplo, el cliente 7 se repite también, al igual que el cliente 1 viene de la ciudad llamada Porto. Bien, entonces la información que tenemos aquí procedemos nosotros a realizarla o a tabularla en una tabla denominada tabla de frecuencias o distribución de frecuencias. Y no es nada más que es una agrupación de datos en clases. Entonces, en nuestro caso, las clases que nos interesan son las ciudades. Entonces, vemos que las ciudades que aparecen aquí es la ciudad de Porto, si ustedes se fijan, la ciudad de Lisboa, la ciudad de Aveiro y la ciudad de Coimbra. ¿Sí? Entonces, tenemos 4 clases o 4 categorías. Entonces nos interesa contar cuántos elementos, o en este caso cuántos clientes son de la ciudad Porto. Y si nosotros nos fijamos, tenemos aquí el cliente 1, ¿sí? Tenemos el cliente 4, el cliente 7 y el cliente 8. Existen 4 clientes que son de Porto. Esos 4 clientes o 4 elementos van a conformar lo que corresponde a la frecuencia absoluta de esa clase. A eso voy a coger mi lápiz. Para eso necesito cambiar ahora mi puntero a lápiz. Entonces, si ustedes se fijan, aquí están los 4 clientes y eso es a la categoría o la ciudad Porto, es lo que nosotros lo conocemos como C sub i, ¿sí? O C sub 1, en el caso de Lisboa será C sub 2, en el caso de Aveiro C sub 3, en el caso de Coimbra C sub 4. ¿Okay? Entonces podemos decir o podemos leer la tabla de frecuencia. Aveiro o la clase Aveiro, la ciudad de Aveiro tiene 2 clientes. Esa clase sub 3 está conformada por 2 clientes. Si nosotros sumamos la totalidad de estas frecuencias, por decirlo de una manera, parciales, vamos a tener 4 más 3 es 7, más 3, 10. Vamos a tomar 10, que corresponde al total de clientes, de los 10 clientes, ¿no? Bien, luego seguidamente vamos a tener la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es bastante útil, sobre todo si vamos a comparar ciertos valores. ¿Cómo se obtiene la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se obtiene cogiendo la frecuencia de una clase, en este caso 4, y dividiéndolo para el total, en este caso 10. 4 dividido para 10 será 0.4. Ahora bien, ese 0.4 a veces se hace un poco difícil tratar de pensar en decimales. Lo que se procede entonces es a crear un porcentaje. El 0.4 lo multiplicamos por 100 y tenemos 40%. De la misma manera acá tenemos 3 dividido para 10, 0.3
por 100 tenemos 30%. Y así sucesivamente. Voy a proceder a cambiar ahora a puntero láser. Bien, entonces así se conforma o se crea una tabla de frecuencia. Esto es lo más básico. Tenemos nuestra categoría o clases y las frecuencias absolutas y la frecuencia relativa. No podemos hacer nada más con las variables cualitativas nominal, solo contar y expresar hasta cierta manera su cantidad relativa con respecto al universo en total, ¿no? Bien, entonces decimos aquí que tabla de frecuencia es una agrupación de datos en clases mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyente significa que cada una de estas clases de aquí van a tener, los elementos que pertenecen van a ser solo a esa clase y no va a haber un elemento que pertenece a una o más clases. Los clientes de Porto serán de Porto y no serán de Porto y al mismo tiempo de Lisboa. No va a ser así, sino que cada clase va a contener sus propios elementos. Eso significa mutuamente excluyentes. O sea, la intersección entre ellos será un conjunto vacío. No existe un elemento común. Bien, entonces van a ser una agrupación de datos que muestra el número de observaciones, en nuestro caso estamos hablando del cliente, que hay en cada clase o en cada categoría, en este caso en cada ciudad. Y fíjense que los gráficos que corresponden a la variable cualitativa nominal es el gráfico de pastel y los gráficos de barras. Aquí ustedes ven un gráfico de barra y otro gráfico de barra que está ordenado, que no tiene mucha importancia porque es una variable nominal. ¿Ok? En este aspecto no interesa el orden. Bien, otro ejemplo. Supongamos que se pregunta a 10 estudiantes en qué idioma reciben sus clases y la respuesta de los 10 estudiantes son lo que ustedes ven aquí: inglés, valenciano, inglés, etc. Entonces, si nos piden crear una tabla de frecuencia, identificamos las clases, en este caso, o categorías elementales, serán inglés, castellano y valenciano, no aparece ningún otro idioma más. Y si procedemos a contar, existen 3, en este caso, estudiantes que reciben su clase en inglés. Aquí está el número 3, la frecuencia absoluta. A propósito, la frecuencia absoluta se la representa con una n minúscula, sub i. Ya saben que el sub i es para identificar la categoría en especial de la que estamos hablando, ¿sí? Y la frecuencia relativa se la va a representar con una letra F minúscula y sub i para identificar la categoría en la que nos estamos basando. Y para continuar esta tabla, finalmente llenamos también, en este caso, el idioma llamado valenciano, en el cual tenemos 3 estudiantes que reciben las cátedras en ese idioma, que conforman el 30%. Nuevamente repasamos, si sumamos esto, 3 más 4, 7, más 3, 10, suma un total de 10. Y voy a cambiar nuevamente el puntero por el lápiz. Entonces, si sumamos, tenemos aquí un total de 10, ¿sí? Y podemos nosotros sacamos la frecuencia relativa realizando la división 3, está muy sensible este lápiz. Bueno, voy a empezar con esta acá. 4 dividido para 10 sería 0.4 por 100, 40%, ¿no? Y así sucesivamente. El 3 lo dividimos para 10 por 100 y obtenemos 30% de frecuencia relativa, ¿sí? Y como estamos en variable cualitativa nominal, no podemos hacer más cosas. ¿Sí? Entonces, lo único que podemos es hacer, en este caso, contestar preguntas como de esta índole. ¿Qué porcentaje de alumnos recibe su clase en inglés? Entonces, la respuesta a esa pregunta será 30%. 30% es el porcentaje de estudiantes que reciben sus clases en inglés. ¿Cuántos alumnos reciben sus clases en valenciano? ¿Cuántos alumnos? Fíjense que aquí ya no me preguntan porcentajes, sino la cantidad. Entonces la respuesta a esto será 3.
3 estudiantes o 3 alumnos reciben sus clases en valenciano. Y no podemos hacer más cosas con estos tipos de variables. Bueno, aquí como una observación es que es importante mostrar las frecuencias en porcentaje porque nos ayuda a comparar datos. Fíjense, tenemos una idea, en este caso, de 2 universidades y sobre todo, si nos fijamos en el total, los totales son diferentes. Entonces, realmente, si solamente comparamos números absolutos, como en este caso, estudiantes con tiempo completo son 9.200, mientras que el estudiante de la Universidad 2 de tiempo completo son 4.000, pero como estamos en diferentes totales, no podemos hacer una comparación directa, entonces pasamos a hacer porcentaje. Porcentaje sí nos da una idea de la intensidad, en este caso de la cantidad de estudiantes con respecto a su población total o a su universo, ¿sí? Y vemos que lo que es porcentaje podemos compararlo, ¿no? En este caso la Universidad 1 tiene 40% y la Universidad 2 28% de estudiantes a tiempo completo. Bueno, otra cosa interesante también, que la variable cualitativa nominal, una vez que la hemos representado en este tipo de gráfico llamado pie chart o gráfico de pastel, esto es una sugerencia, ¿no? Es importante organizar el tamaño de cada sector circular, ¿sí? Lo más visualmente conveniente. En este caso, nosotros podemos observar de que aquí la distribución está desde el 3%, que es algo menor, y fíjense, van subiendo 3, 4, 10, 20. O sea, es mejor ordenarlo en forma como sugerencia, ¿no? Ordenarlo en forma de que los porcentajes se vayan incrementando que en orden alfabético. Es más legible de esa manera. Bien, también tenemos el gráfico de barras. El gráfico de barra también es necesario o se sugiere que la frecuencia si sería mejor expresarla en porcentaje, principalmente para aquellos porcentajes o aquellos datos o variables que contengan porcentajes que suman más de 100 o menos de 100. En este caso son porque existen categorías, a pesar que hemos dicho que las categorías son mutuamente excluyentes, pero por la naturaleza de ciertos estudios existen elementos que están en ambas categorías. Entonces, ahí es sumamente importante el gráfico de barra. Cuando sucede esos tipos de problemas, que los porcentajes suman más del 100% o menos del 100%, no se puede utilizar el gráfico pie chart. Entonces, es sumamente importante aquí los gráficos de barras. Bueno, un caso particular es el denominado diagrama de Pareto, o también le conoce como gráfico 80-20, en el cual lo único que se hace en las categorías es que se la ordenan de mayor a menor. En este caso, las categorías se lo puede representar, por ejemplo, causas o errores. Entonces vemos aquí que si vamos a denominarlo como error, el error de categoría A es un 36%, el error de categoría B es un 32% y así sucesivamente. La importancia de esto es que si ordenamos los errores en forma descendente, vemos que si sumamos los porcentajes de este error más, en este caso 36% más 32%, da 68%. Si sumamos 12, bueno, en este momento ha dado 80%. Entonces la idea es que al identificar con estos 3 errores tenemos el 80% de nuestro problema. Entonces, si aquí están los problemas, ¿no? Y fíjense que más o menos los 3 básicamente identifica el 20% de los problemas. O sea, al resolver el 20% de estos errores o causas, vamos nosotros a tener como solución el 80% de los problemas en totales, ¿no? Entonces, por eso dicen aquí, el 20% de las causas generan
el 80% de los resultados, o de los ingresos, de los efectos, ¿no? Entonces, solo el analizar estas tres categorías, en este caso de errores, vamos a resolver el 80% de los errores en total. Bueno, es un gráfico bastante utilizado en lo que son controles de calidad, ¿no? Entonces, por acá colocamos nuestra frecuencia, en este caso, bueno, están en forma absoluta, y por acá las frecuencias acumuladas. Fíjense que aquí, bueno, colocamos el orden, ¿sí? Entonces ese orden nos permite, en este caso, jugar con las frecuencias acumuladas, ¿sí? Pero bueno, este es un caso especial de la utilización de la variable nominal, solo en este momento por identificar los errores. Bien, seguidamente tenemos lo que son la variable cualitativa ordinal. En el nivel ordinal podemos colocar como ejemplo el nivel de instrucción primario, secundario o superior. Fíjense que aquí ya existe un orden natural. Bien, también existen los cuestionarios con grado de respuesta, estos cuestionarios de la escala Likert que se conocen. Bien, con la variable cualitativa podemos realizar las mismas frecuencias. O sea, se hace el mismo estudio que las nominales, se colocan los mismos gráficos, pero aquí ya permiten que aparezcan las frecuencias acumuladas, ¿sí? Entonces, en la escala ordinal, pues vemos en este gráfico que ya las clases en la escala van en un orden, ¿no? El orden ya, el orden es un orden natural, a pesar que no son números, se pueden establecer un orden natural. Bien, de la variable ordinal pasamos a las variables numéricas o cuantitativas. Y hay un gráfico que quiero compartir con ustedes llamado diagrama de punto. El diagrama de punto o dot plot muestra en una escala continua un punto para cada dato de la muestra. Entonces nos basamos aquí a la izquierda existe unos pequeños conjuntos de datos en el cual lo que hemos hecho aquí es colocar en esta columna a la izquierda IQ, que significa el coeficiente intelectual, y la cantidad de estudiantes, bueno, que ha dado ese tipo de nivel en coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, si por ejemplo observamos aquí, tenemos 3 estudiantes con un coeficiente intelectual 107. Entonces, esto es un tipo mejor dicho, una frecuencia, ¿no? Una frecuencia absoluta en cada una de estas categorías o coeficiente intelectual. Entonces, lo que procedemos es lo siguiente. En esta escala continua, ¿sí? O en orden, comenzamos con el nivel más bajo de la escala, en este caso es 91, y como vemos una frecuencia de 1, colocamos un punto, ¿sí? Y así sucesivamente. Supongamos en el caso del 107 tenemos 3 estudiantes, entonces más o menos aquí tenemos 105, 106, 107, aquí aparecen nuestros 3 estudiantes, ¿no? Es una forma de graficar las frecuencias con el gráfico de punto. Bueno, en las próximas clases veremos un gráfico muy importante llamado gráfico de caja o box plot. Realmente es sumamente importante este gráfico, muestra los denominados cuantiles o cuartiles en este caso. Bueno, más adelante hemos de hablar de eso. También hay un gráfico llamado tallo y hoja. Sí, solo no nos vamos a detener, ¿sí? Porque esto lo hacen muy bien los paquetes de computadoras. Esperamos tener una sesión en esos tipos de paquetes. Donde sí vamos a hacer más adelante una explicación un poco más detallada sobre los gráficos de cajas o box plot, ¿sí? Bien, dentro de los gráficos de la variable cuantitativa, otro gráfico bastante útil es el histograma. Esto sí lo vamos a explicar ya mismo, en el cual vemos en el eje de la X, en el eje horizontal nuestro coeficiente intelectual y en el eje de la Y las frecuencias. En este caso, bueno, está representado por frecuencia absoluta.
también se puede muy bien representar por frecuencias relativas. Bien, recordemos que dentro de las variables cuantitativas existen las escalas de medición intervalarias y de razón. Sí, entonces con las variables cuantitativas, se pueden crear tablas de frecuencia o distribución de frecuencia como se ha hecho con las variables anteriores. También podemos calcular la frecuencia absoluta, tanto acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Bien, la frecuencia absoluta acumulada se la va a representar con una letra N mayúscula y sub I para referenciar a una clase en particular, y la frecuencia acumulada con la F mayúscula para representar también a una clase específica. Bien, y aparece un gráfico llamado función de distribución empírica, que es un gráfico en el cual este gráfico utiliza lo que es la frecuencia acumulada, tanto absoluta como relativa. Entonces, y aquí esta función de distribución empírica se la puede realizar dependiendo de la naturaleza de los datos, si son discretos o son continuos. Si son discretos se va a identificar como un gráfico escalonado. Y si son continuos, aquí hay un gráfico denominado ojivas. ¿Sí? Bien, entonces vamos a expresar lo que más o menos hemos explicado en este ejemplo. Supongamos que se pregunta a 10 estudiantes la nota obtenida en una cierta asignatura, y las notas son las que ustedes ven aquí, 5, 8, 5, etc. Entonces estamos hablando de una muestra, bueno, supongamos que solo nos interesa todos esos estudiantes, solo son 10, bueno, una población de 10 como ejemplo. Ahora, bien, entonces vamos a identificar en este caso nuestras categorías. Vemos que tenemos el número 4, el número 5, el número 6 como una categoría, ¿no? ¿Ok? Entonces procedemos nosotros a identificar la frecuencia absoluta, que lo representa con la N minúscula, y la frecuencia relativa con la F minúscula. Entonces podemos nosotros luego contestar a las preguntas: ¿cuál es la nota que más veces se repite? Entonces eso será conocido como una moda. ¿Cuál es la moda de las notas? Acá el número de estudiantes que han obtenido 6 es mucho o poco. Entonces, cuando nos da este tipo de preguntas, nos hace referencia a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la que me indica si tal número es mucho o es poco. Porque si solo decimos un número como tal, por ejemplo, 2, 1, en realidad no me está diciendo si es mucho o es poco con respecto a un universo, ¿no? O a la población. Bien, contestando entonces o llenando nuestra tabla, vemos que, por ejemplo, hay 6 notas o 6 estudiantes con notas de... 3 estudiantes con notas de 6. Entonces observamos aquí, ¿no? Existe 1, 2 y 3, 6, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí es procedemos a contar, ¿sí?, las notas que están aquí en nuestra muestra, en nuestra población, dependiendo del caso, y llenamos nuestras frecuencias absolutas, ¿sí? Por ejemplo, hay 2 estudiantes con 8 y procedemos luego a obtener la frecuencia relativa. Recordemos que la frecuencia relativa lo que se obtiene es dividiendo cada frecuencia absoluta por el total, ¿no? El total de acá, bueno, voy a proceder ahora nuevamente a transformar al lápiz. Bien, entonces si procedemos aquí a sumar esto, tenemos que existen 10, porque son 10 estudiantes, y lo que procedemos, por ejemplo, aquí a calcular la frecuencia relativa, podemos decir 3 dividido para 10, 0.3, lo multiplicamos por 100 y lo hacemos porcentaje. Estas 2 nuevas columnas que aparecen aquí, bueno, que también pueden aparecer en las variables nominales ordinales, pero no en las nominales, ¿no? Lo que son la N mayúscula lo que va a representar es
a las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces aquí van a estar las frecuencias absolutas acumuladas, ¿sí? Y lo que es la frecuencia relativa acumulada se lo va a representar con la letra F. ¿Cómo se calcula? De la misma manera como, bueno, como lo hemos hecho anteriormente. No creo que lo hemos hablado anteriormente, pero bueno, vamos a explicarlo. Entonces, procedemos primero, el número inicial aquí de la frecuencia absoluta es 1, como colocamos acá, 1, y luego procedemos, ¿no? Si el siguiente número es 2, más 1, tenemos 3, entonces se van acumulando. Luego procedemos, 3 más 3, 6, 6 más 2, 8, 8 más 1, 9, y 9 más 1, 10, ¿ok? Y de la misma manera que hemos hecho con las frecuencias absolutas acumuladas, procedemos a las frecuencias relativas acumuladas. O muy bien procedemos a hacer porcentaje aquí o sumamos de acá. En este caso tenemos nuestro valor inicial 10%, colocamos 10 y procedemos a acumular. 20 más 10 del anterior tenemos 30. 30 más 30 del anterior tenemos 60. 20 más 60 del anterior, 80. 10 más 80 tenemos 90, ¿sí? Y 10 de los 90 anteriores, porque están acumulando, será 100%. Siempre tiene que llegar al 100%. Si es porcentaje, si fuera decimales, estamos hablando que su mayor número será 1. Bien, entonces si nos pregunta qué porcentaje de alumnos tiene una nota inferior a 6, entonces nosotros procedemos a identificar nuestra columna de frecuencias acumuladas. Entonces ya tenemos una idea de la importancia o los indicadores que podemos obtener con la frecuencia acumulada. El porcentaje de alumnos que tiene una nota inferior a 6, fíjense que la nota 6 está aquí, inferior o menor que 6, va a ser 30%, ¿no? O sea, aquellos alumnos que se van a sacar 5 o 4, entonces la pregunta a esta respuesta será 30%, ¿no? Y acá, ¿cuántos alumnos tienen una nota menor o igual a 8? ¿Sí? A ver, si nos dice, fíjense que no nos interesan porcentajes, ahora el número 8 está aquí. ¿Cuántos alumnos tienen una nota menor o igual a 8? Entonces nos corresponde ahora la frecuencia absoluta acumulada. En este caso será 8, ¿sí? Ok, 8. Los 8 que salen de aquí, de la columna de frecuencias acumuladas. Bien, voy a proceder otra vez a cambiar a puntero láser. Muy bien. Nosotros tenemos también nuestros gráficos de barras en lo que son las variables cuantitativas discretas. Muy bien, ahora el tamaño de la barra puede ser así o también puede ser finas como esta, ¿no? Bueno, creo que ahí no hay ningún problema. Lo que les decía, en el caso de la variable discreta, la frecuencia acumulada se grafica en una función especial llamada función de distribución empírica, o también función de acumulación, o el otro nombre, función de frecuencia relativa acumulada. Bueno, es preferible utilizar la frecuencia relativa para la mayoría de los gráficos, ¿no? Entonces, bien, procedemos aquí en el eje de la Y a colocar nuestras frecuencias relativas y en el eje de las X nuestras clases. En este momento se observa los lanzamientos de un dado, que podemos obtener el 1, 2, 3, etcétera, hasta el número 6. Entonces, bien, el número 1, ¿sí? El número 1 tiene una frecuencia, bueno, cada uno tiene una frecuencia absoluta de 1. Lo que se procede aquí es sacar la frecuencia relativa acumulada. Entonces decimos 1 dividido para 6. Luego sumamos 1 más 1, 2 dividido para 6. 2 más 1, 3 dividido para 6. Y así sucesivamente. Y procedemos a graficar. Si ustedes se fijan, en el número 1 yo tengo 0.17. Entonces en el punto 1 tenemos aquí 0.17. Y como es discreto, o sea, no existe un número, no es continuo, no existe número en este tipo de variable discreta. Del 1 al 2 no existe número, no hay 1.1 o 1.2, 1.5. Entonces por eso es una línea constante hasta llegar
a 2, pero en punto 2 abierto, porque exactamente cuando vale 2, esto será 0.33, 2 será 0.33, y así sucesivamente, hasta llegar a 6, que vale exactamente 1, ¿no? 1, y se va esto hacia el infinito. De la manera, también, como hemos hecho aquí en el lado derecho, hacemos el lado izquierdo. De 1 hacia abajo, pues básicamente no existe, no hay valores en un dado, por eso se coloca 0. Fíjense que aquí el 1 está abierto, ¿no? Este círculo abierto significa que la función llega hasta 1, se acerca a 1, pero no entra el número 1, ¿no? El número 1 es aquí con el punto cerrado, ¿sí? Que su valor es aproximado en el gráfico a 0.17. ¿Ok? Entonces eso es una función en escalón. Bien, y finalmente para la variable cuantitativa continua, también vamos a crear una tabla de frecuencia, y aquí quiero compartir con ustedes, deseo que ustedes de este video lo analicen, haga pausa, solo procedo a explicar. Imaginémonos que tenemos aquí 80 datos, son 80 datos de vehículos que se han vendido en un mes. Entonces, en diferentes precios de vehículos, y obviamente están en desorden. Bueno, a pesar que estamos en una variable cuantitativa continua, igual voy a proceder como ejemplo a tomar valores, en este caso en dólares o en una unidad monetaria, ¿sí? Sea cual sea, ¿no? Entonces, bien, y vamos a tratar de contestar preguntas como esta, ¿no? Los precios, ¿cuál es el precio típico de venta? ¿Cuál es el precio de venta más alto? ¿Cuál es el precio de venta más bajo? Y alrededor de qué valor tienden a acumularse los precios de venta. Entonces, vamos a ver. Entonces, estos datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ven, aquí se va a hacer difícil estar representando o contando número por número. Entonces aquí necesitamos algo que se denomina agrupar datos. Por eso, con las variables cuantitativas continuas, las tablas de frecuencia, ustedes van a observar que van a ser de datos agrupados, porque es difícil coger cada número y hacer una clase por cada número, como en el caso de la variable discreta, ¿no? Entonces, cuando es así, pues trabajamos con datos agrupados. O cuando la cantidad de datos también son demasiados, ¿no? Lo mejor es agrupar los datos. Bueno, y aquí por facilidad identificamos el valor más bajo y el valor más alto, con lo cual vamos a trabajar para hacer la tabla de frecuencia. Entonces el valor más alto es de 35.925 y el valor más bajo 15.000. Bien, entonces para proceder a hacer grupos o hacer clases o categorías, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, si me permiten, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero tenemos que identificar el número de clases que puedan salir. Entonces el número de clases se identifica con esta fórmula: 2 elevado a la k mayor o igual a n. N va a ser no nos olvidemos, n significaba el número de elementos en una muestra. En este caso hemos dicho que hay 80 vehículos o 80 datos de vehículos vendidos. Entonces necesitamos encontrar un número k entero, que de tal forma que 2 elevado a ese k sea mayor o igual a 80. Si nosotros procedemos a hacer un poquito, pensar un poquito, podemos decir, si supongamos que k vale 2, 2 elevado a la 2 es 4. 4 no es mayor que 80, por lo tanto 2 no es. Si decimos ahora k vale 3, 2 elevado al cubo es 8. 8 no es mayor que 80, entonces el número 3 tampoco es. Si decimos 2 elevado a la sexta es 64. 2 elevado a la sexta es 64. 64 sigue siendo menor que 80. 80 es el número de vehículos, recuerden. Entonces el número 6 tampoco es. Finalmente llegamos al 7. Probemos con k igual a 7. 2 elevado a la 7 es 128. 128 sí es mayor o igual que 80. Por lo tanto, el número de clases será 7. Bueno, es una forma de obtener los números de clase. Hay otras formas más, ¿no? Entonces sabemos que aquí van a contener 7 clases. Segundo, procedemos a encontrar el rango de clase, ¿sí? El rango de clase se obtiene
restando el valor máximo menos el mínimo. En este caso el precio máximo era 35.000 y menos 15.000 el mínimo, y tenemos 20.000. El rango significa la distancia que hay entre el menor valor al mayor valor. ¿Para qué hacemos eso? Para luego dividirlo en longitudes iguales o anchura. Por eso se conoce como esta anchura como una amplitud o ancho de clase. ¿Cómo obtenemos la amplitud de cada clase? ¿Sí? Entonces lo que procedemos es a la siguiente fórmula. El rango, en este caso los 20.379, lo dividimos para el número de clases que hemos encontrado, 7. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es una longitud, lo dividimos en partes iguales. Como son 7 partes, 7 clases, nos da un total de 2.900 y algo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer por facilidad es proceder a aproximarlo a 3.000. A 3.000. La estadística no es como la física, que es algo exacto, sino que también depende un poco de nuestra agilidad para presentar los números. Recuerden que una de las definiciones de estadística es la presentación de los resultados. Entonces, bien, vamos a proceder de la siguiente manera. El menor valor es 15.000. Yo puedo empezar exactamente con este valor, 15.546, y empezar a construir mis clases. Pero es un valor que a veces molesta un poco llevar este tipo de numeración. Entonces lo que hacemos es, en este caso, redondear el número. Puede ser, por ejemplo, 15.500 o, en nuestro caso, 15.000. Entonces, por facilidad, vamos a empezar desde 15.000. Si ustedes como ejercicio pueden empezar, por ejemplo, de 15.500. Tampoco no vamos a bajar demasiado, ¿no? Bien, entonces 15.000, le sumamos 3.000, queda 18.000. Entonces, 18.000 y sumamos 3.000, 21.000. Y así sucesivamente, hasta conformar nuestras 7 clases. Fíjense que todos los datos que ustedes ven en la tabla, ¿sí? van a estar dentro de estas categorías, ¿no? Ahora, como hemos dicho que cada clase o cada categoría es mutuamente excluyente, o sea que dos datos no pueden estar, o un dato no puede estar en 2 clases a su vez, lo que hacemos es, si arrancamos de 15.000, significa que este corchete cerrado es que arranca de 15.000 a 18.000, y el corchete abierto significa que va a llegar hasta 18.000, pero 18.000 no está incluido en la primera clase, sino que 18.000 va a estar incluido en la segunda clase. Por eso se acostumbra a dejar abierto, en este caso, el lado derecho, ¿no? Bien, a continuación, una vez que hemos creado la clase, procedemos a obtener un número representativo de esa clase. Eso se conoce como marca de clase. ¿Cómo se obtiene la marca de clase? Lo que se hace es, se suma los extremos y luego se divide para 2. En este caso, 15.000. Aquí hay un ejemplo, una descripción: 15.000 más 18.000 dividido para 2 me va a dar 16.500. Es una marca de clase que luego se lo va a utilizar para representar esa categoría y para algunos gráficos. Bueno, aquí se expresan los conteos. Nos ayuda a ver cuántos de estos valores están entre 15.000 a 18.000. Entonces, le dejo como ejercicio a ustedes que fíjense que aquí pues nos dice que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... y la línea que cruza 8, son 8, pero más fácil es, una vez que ustedes lo cuentan, observarlo aquí con la frecuencia absoluta. Entonces existe 8 vehículos que se han vendido entre 15.000 a 18.000, o también se puede decir 8 ventas, 23 ventas que pertenecen a esta categoría, y así sucesivamente. Y tenemos aquí el total de las ventas, que son 80 ventas. Bien, procedemos a sacar la frecuencia relativa. Ya sabemos que la frecuencia relativa se obtiene de 8 dividido para 80 y se lo puede colocar en porcentaje. En este caso lo he dejado como decimal para que ustedes lo vean, que hay diferentes formas de representarlo. La frecuencia relativa acumulada, que se obtiene de la suma 0.10, luego 0.10 más 0.29, 0.39, y así sucesivamente hasta llegar a 1. Y la frecuencia absoluta acumulada, que se obtiene de aquí, ¿no? 8, se pasa el valor inicial a 8, luego tenemos 23 más 8, 31,
17 más 31, 48, y así sucesivamente. 18 más los 48 anteriores, porque se va acumulando 66 hasta llegar al total. El número final de nuestra frecuencia absoluta acumulada será coincidente con el número total de elementos en la muestra. Y así podemos nosotros, estamos listos para contestar preguntas en base a esta tabla, ¿sí? Como las que nos formularon. Entonces los precios de venta van a abarcar alrededor de $15,000 a $36,000. Si ustedes se fijan, está aquí, ¿no? De 15,000 a 36,000 es lo que abarca. O sea, en otro aspecto lo que nos pregunta sobre lo que es el rango, ¿sí? Los precios de venta se concentran entre 18,000 y 27,000. Dice aquí un total de aproximadamente 58 o 72% de los vehículos vendidos cae dentro de este rango. Observemos en nuestra tabla de 18,000 a 27,000. Entonces, de 18,000 que están aquí a 27,000, lo que se hace es sumar esta cantidad de vehículos, y esto se identifica porque son, en este caso, las ventas más frecuentes. Por eso se puede responder esos tipos de preguntas, como lo que ustedes ven aquí. Y bueno, la máxima concentración o frecuencia más alta se encuentra en la clase que va de 18,000 a $21,000, o la unidad monetaria que sea. Entonces, y así es, si ustedes observan, en esta categoría de 18,000 a 21,000 tenemos una frecuencia absoluta 23, es la categoría con frecuencia más alta. Eso es lo que se conoce como una moda. Y bien, y si nos ubicamos en esa categoría que es moda, tenemos nuestra marca de clase 19,500. Esa marca de clase es lo que nos preguntaban, el valor, ¿cuál es el precio típico de venta? Entonces el precio típico podemos decir de venta que es 19,500, unidad monetaria que sea, ¿no? Bueno, entonces una vez hecho las categorías se procede, por ejemplo, también a graficar los histogramas. Si nosotros observamos los histogramas, bueno, también en el eje de la Y pueden aparecer la frecuencia absoluta o relativa, pero también sucede lo siguiente, que cuando se manejan histogramas de diferentes longitudes, está representado el eje de la Y por esta operación. La frecuencia relativa se la divide para la amplitud. ¿Por qué se hace eso? Porque el área que representa cada rectángulo va a representar en sí la frecuencia de cada categoría. Entonces, aquí lo que se coloca la operación, y aquí está representada la frecuencia en cada uno de los rectángulos cuando son de diferentes amplitudes. Bueno, no es nuestro caso ese estudio. Bien. Aquí observamos nuestro gráfico de ventas, cómo queda nuestro histograma, ¿sí? Y tenemos de 15,000 a 18,000. Aquí tenemos 8 valores, en este caso nuestra frecuencia absoluta de 8, de 18,000 a 21,000, 23, etc. Ya se sobreentiende que aquí están los miles de dólares para no llevar pues, una cantidad demasiado grande de ceros, ¿no? Entonces así queda nuestro histograma, ¿sí? Acá colocamos nuestras frecuencias, ¿sí? Bien. Nuestro histograma es importante porque podemos nosotros analizar de pronto dónde se concentran los datos. Si ustedes se fijan aquí, los datos están concentrados en estos tres rectángulos, esos tres bloques más altos, ¿sí? Podemos nosotros observar la amplitud, de dónde hasta dónde van, de 15 a 36,000. Fíjense, en este gráfico encierra tanta información, ¿sí? A diferencia de los gráficos de barra, es que no van separados, ¿no? Van unidos, porque estamos trabajando en una escala continua. Son valores continuos, no son discretos, ¿sí? También podemos ver la forma. Bueno, a pesar que no es parte de nuestro estudio, la forma es cómo están distribuidos, ¿no? Entonces, esperamos más adelante hablar sobre eso. Pero para tener una idea de la forma, podemos ver estos gráficos que ustedes ven aquí de histograma. Una forma así se conoce como una especie de distribución normal, que más adelante se va a hablar de eso.
También puede haber de dos modas o bimodal. Entonces, los histogramas nos ayudan con una cantidad de información visual enorme. ¿Sí? Ok. Fíjense este gráfico de aquí, ¿no? Cuando se identifican procesos que son inestables, ¿no? Los datos forman estos tipos de histogramas. Entonces, también para control de calidad es sumamente importante. Podemos ver también su sesgo. Por ejemplo, aquí, o eso se conoce como si es asimétrico, ¿no? O sea, no está distribuido en el centro como está aquí en este gráfico, sino que el centro se va para un lado, por acá tenemos el extremo lado derecho, ¿sí? Entonces, más adelante, en un capítulo que se llama distribución normal, se toma en cuenta la importancia de este sesgo. ¿Ok? Bien, una vez que nosotros hemos hecho el histograma, voy a retroceder aquí, yo puedo identificar la marca de clase de cada uno de estos rectángulos. Entonces, al identificar la marca de clase, que es la mitad de cada uno de esos rectángulos de igual amplitud, procedemos nosotros a trazar las líneas, y esto se conoce como un polígono de frecuencia, ¿no? Entonces, fíjense que la primera marca de clase aquí dice 16.5, está aquí, ¿no? Ahora bien, como mi amplitud era de 3000, lo que hacemos es 16.5, en este caso 16.5 menos 3 será 13.5, es como una representación inicial. Y de la misma forma a la derecha, el último valor era 34.5. Sí, pero para cerrar esto se le aumenta 3000 porque nuestra amplitud en este ejemplo es 3 en este caso, perdón. 34.5 más 3, 37.5, ¿no? Entonces la forma de graficar este polígono de frecuencia que me permite comparar dos o más distribuciones, o sea, dos o más histogramas en este caso, y también me muestra la forma de cómo están distribuidos estos datos, la importancia del polígono de frecuencia. También hay un gráfico llamado ojiva. Entonces, este gráfico trabaja con las frecuencias acumuladas. Este gráfico nos da respuestas a las preguntas como la que ustedes ven aquí, en menos de qué cantidad se vendió el 50% de los vehículos. Entonces, procedemos en el eje de la Y a trabajar con las frecuencias absolutas acumuladas, ¿sí? Si están sin porcentaje, o las relativas que están acá a la derecha si están en porcentaje. Y aquí procedemos siempre en nuestras escalas, en este caso de valores agrupados. Entonces fíjense que cuando nosotros de 15.000 a 18.000, o sea, ¿sí? Procedemos a decir lo siguiente, ¿no? Que nuestro inicio es de 15.000 y nuestro final es 18.000, pero de 15.000 y hasta que alcance el punto 18.000 tenemos una frecuencia acumulada de 8. Entonces se procede pues a marcar este punto, ¿no? Más o menos en el eje, acá en el eje de la Y será el 8, luego de 18.000 a 21.000 tenemos 31, entonces por lo general se escoge el último, en este caso valor, 21.000. Si cuando vale 21.000, pues esto va a llegar a 31, a más o menos 31, ¿no? Aquí está más o menos 31. Y se proceden a unir, ¿no? Como que fueran polígonos de frecuencia, ¿sí? Las rectas. Entonces, bien, y así rápidamente podemos ver, okay, que los valores acumulados y contestar a cada una de estas preguntas que ustedes ven aquí, ¿no? Sí, en el caso que me preguntan, en menos de qué cantidad se vendió 50% de los vehículos, entonces aquí están las frecuencias relativas. Ahora, 50% está acá, entonces nosotros procedemos a identificar, nos movemos así, ¿no? Siguiendo estas flechas rojas. Entonces sabemos que en este caso la cantidad que se vendió, en qué cantidad se vendió 50% de los vehículos, en menos de qué cantidad, será esta imagen de aquí, ¿no? O sea, va a estar entre 21 y 24, ¿sí? Entonces, bueno, una forma de manejar este gráfico ojiva.
Finalmente tenemos un resumen de lo que hemos hablado. Quiero que ustedes lo vean, lo analicen, ¿sí? Muy rápidamente podemos decir, supongamos, los datos se clasifican en dato cualitativo o cuantitativo. Por ejemplo, los datos cuantitativos tenemos los métodos tabulares, ¿sí? Y métodos gráficos. De los tabulares igual tenemos los cualitativos también, pero en los tabulares tenemos los datos agrupados o desagrupados, como lo que hemos explicado. Tenemos ya distribución de frecuencias absolutas y absoluta acumulada, frecuencias relativas y frecuencia relativa acumulada, se expresa en forma porcentual. Acá tenemos algunos gráficos, pero obviamente existen más de ellos, ¿sí? Fíjense, para que ustedes se den cuenta como curiosidad, estos tipos de gráficos, gráfico de área polar, en el cual fue un gráfico, parte de la historia de los gráficos, bastante interesante, ¿sí? En el cual podemos observar aquí cómo se organizan, por ejemplo, las muertes por heridas en un campo de batalla durante la fecha que se hizo este gráfico, ¿no? Entonces, las muertes por heridas en el campo de batalla, ¿sí? Son lo que ustedes ven aquí, ya en diferentes ciudades, pero a su vez es comparable con las muertes, por ejemplo, por enfermedad. Entonces se puede muy rápidamente comparar este color como tomate con este color, es una especie de parece como celeste, ¿no? O el color que sea como plomo, ¿sí? Bien, bueno, ustedes les invito en su tiempo lean este PDF, es bastante interesante sobre las historias de gráficos en estadístico. También existe esta página web, ustedes tienen aquí la dirección, en el cual nos ofrecen plantillas muy interesantes de diferentes tipos de gráficos, como lo que ven ustedes aquí, aprecian en pantalla. También existen gráficos dinámicos. Les invito también a ver este link de la empresa Gapminder, donde ofrecen unos gráficos dinámicos. A continuación voy a ponerle un ejemplo de gráfico dinámico, lo interesante que es al colocar play en este caso, ¿no? Bien, aquí vemos un ejemplo de la herramienta Gapminder sobre los gráficos dinámicos. Vemos aquí que en el eje de la Y se encuentra el total de un promedio de notas de los estudiantes en este caso de dos colegios, colegio 1 en verde y colegio 2 en color rojo. Y vemos cómo esta herramienta nos grafica según pasa el tiempo, los promedios de los dos colegios aumentan en este caso. También podemos ver otro tipo de dinamismo, un gráfico de burbujas, en el cual en el eje Y vemos la tasa de muerte por HIV y los ingresos per cápita de países. De los países que vemos acá, el color verde es la zona de Norteamérica y Suramérica, el color amarillo, la zona de Europa. Sí, entonces si vamos a dinamizar este gráfico, veríamos algo que ustedes se pueden fijar. Como marca de agua están los años, ¿no? Al fondo, y vemos cómo los diferentes datos representados por burbujas van moviéndose. ¿Ok? Bueno, finalmente hemos llegado a los recursos bibliográficos. Les recomiendo que en el libro de nuestra biblioteca virtual ustedes vean de la página 21 a la 56, lo lean para de pronto una mejor comprensión de lo que hemos hablado, si algo nos queda claro. Y también aquí les invito a ver unos videos de diferentes universidades españolas. En este caso tenemos aquí la Universidad de Salamanca desde el inicio del video. Sí, bueno, aquí es hasta los 4 minutos, ¿no? Perdón, desde los 4 minutos hasta el final. ¿Sí? La Universidad de Valencia nos da también este video bastante interesante, son videos cortos. Y este video también acá desde la Universidad de Valencia, les recomiendo que lo vean todo. Bien, muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda, espero saberlo
También responder a través del correo electrónico institucional. ¿Sí? Bien, muchas gracias, jóvenes.